Y es que esta situación en Oriente Medio tiene efectos, pero no solamente en el precio del petróleo, sino en general golpea a toda la economía del país. Eduardo Hernández, usted tiene un invitado para hablar de esos impactos. ¿De quién se trata? Sí, Andrés, mire, se trata del analista económico Orlando Santiago de la agencia Fénix Valor, y es que efectivamente esta situación podría tener un efecto cascada que inclusive podría tener impactos en el precio del dólar. Gracias por acompañarnos, Félix y Orlando, escúcheme. ¿Y cuáles son los efectos inmediatos que podríamos ver por toda esa situación de tensión allí en el Medio Oriente? Eduardo, buenos días, gracias. Los primeros efectos ya los estamos notando, evidentemente en las dos últimas jornadas, los incrementos en los precios del petróleo parecieran en principio caerle bien a países, económicamente hablando, que exportan materias primas, pero ojo porque la energía es el primer componente que dispara la inflación del mundo. Ya tuvimos un percance por allá a inicios del 2022 cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que generó en Europa. Por tanto, pues el mundo está muy atento con la evolución de esta situación, porque si se escala más de lo que hemos visto en las últimas horas, pues por supuesto habrían efectos para todo el mundo y Colombia no escaparía porque tendría un incremento en los precios de las materias primas que ya sabemos que esto redunda en más inflación, el problema que ha tenido sometido al mundo en los dos últimos años. Sí, en las últimas horas subió el dólar. ¿Esa subida tiene que ver ya directamente con esto que está ocurriendo allí en ese lugar? Sí, en principio cuando hay un evento como estos, el dólar actúa, lo llaman en los mercados, como activo refugio, significa que los inversores en el mundo, los capitales, al tener tanta incertidumbre, tratan de buscar un activo que no se vea afectado por esta situación y el dólar ha sido históricamente uno de esos fenómenos. Pero eso es una reacción inmediata de corto plazo. Si el evento económico o lo que esté sucediendo dura más, las consecuencias se van por otras partes, entre ellas, pues por supuesto, lo que hemos mencionado como la inflación. Sí, aparte del dólar, del tema inflacionario, ¿podría haber algún otro efecto, alguna consecuencia por eso que está ocurriendo allí en Medio Oriente? Sí, digamos que la inflación o en principio el incremento en los precios del petróleo genera esta inflación, pero recordemos que la inflación es una situación muy delicada. Y de hecho, la mayor amenaza, hablando en términos económicos, es que el mundo que se ha logrado levantar económicamente, Europa, Estados Unidos, las principales potencias de Asia, después de los efectos que generó la guerra en Ucrania, pues esa situación de economía recuperándose, si este evento entre Israel e Irán se desborda, se hace peor, nuevamente podría traer consecuencias económicas y entre ellas esa famosa recesión económica que se ha venido planteando en los últimos meses, donde el mundo está presentando crecimientos económicos muy débiles, podría nuevamente agravarse y esto traería no solamente inflación, sino recesión de la economía mundial, lo que incluso en algunos países podría llamarse como estanflación, estancamiento económico, incrementos de los precios, y esto traería una verdadera crisis económica, y eso contando con que la situación no se escale aún a niveles mundiales. Bueno, pues es Orlando Santiago, analista económico, nos ayuda a entender cuáles son esos efectos de lo que pueda ocurrir en el transcurso de las próximas horas allí en Oriente Medio. Gracias por habernos acompañado. Con todo gusto.